Si le preguntamos a ChatGPT qué piensa de las implementaciones de IA en el 2025, le dirá que fue el año de la desilusión. ¿Y por qué? Hay montones de estadísticas que apuntan que el 95% de las organizaciones no lograron el retorno de inversión en sus proyectos de GenAI. Lo otro importante es que 60% de las empresas evaluaron herramientas personalizadas, pero solo el 20% lograron un piloto y el 5% logró implementar, y todavía no sabemos si con éxito. ¿Qué podrías comentarnos, Exxon? La inteligencia artificial dice que es justamente la desilusión de la inteligencia artificial generativa, y esto lo indica por tres motivos principales, ¿no?, que influyen en el éxito o en el fracaso de un proyecto de implementación de este tipo. Uno es el factor técnico, el tema de datos, de información. El otro es el factor estratégico o los errores estratégicos, y el otro es el factor humano. Sí, definitivamente lo vivimos en nuestros proyectos. Somos implementadores de inteligencia artificial y algo importante es que esa palabra incluye demasiadas cosas. Y cuando es demasiadas cosas, ¿dónde podrían haber estado los principales fracasos? O digamos, no victorias, como se esperaba. ¿Podría ser en el chatbot nada más? Creo que sobre todo en el propósito y en la estrategia con el que se implementó este asistente virtual o este agente. Porque creo que ahorita existe mucho lo que es el síndrome del todo o nada, que es como que, bueno, yo quiero implementar un asistente virtual, pero quiero automatizar absolutamente todo. Y no necesariamente tienes la infraestructura o los datos o sí, el backend necesario para poder hacerlo. Y esto lleva a que desde el principio ya genera frustración y no logres avanzar en la implementación. Y la frustración es interesante medirla. Es porque el cliente no adopta el usar esa tecnología. Las derivaciones a humanos más bien aumentaron en muchísimos casos porque fueron mal concebidos. Posiblemente fue un tema de la estrategia o el propósito del asistente virtual. Uno, cuando va a implementar un asistente virtual, tiene que tener claro cuál es el propósito o qué es lo que quiere lograr, cuál es tu objetivo. ¿Quieres agilizar un proceso? ¿Quieres mejorar la experiencia? Y en base a eso es que puede ser recibida de buena manera o adoptada por los clientes finales. No, incluso las experiencias de agentes hablando español. Nosotros mismos hemos tenido proyectos donde eso fue uno de los puntos eso ha sido un gran reto. Críticos, el reto. Eso ha sido un gran reto porque todas estas inteligencias artificiales, todos estos software por lo general siempre avanzan como que primero en inglés y luego cuando ya está implementado y está estable en inglés, empiezas el resto de los idiomas. Entonces creo que ha sido un reto, sobre todo para el lenguaje español, tanto para la IA generativa, cuando no entiende unos términos tropicalizados, unos términos que varían según cada cultura, a diferencia del inglés que es como que el mismo término en cualquier lugar. Ahora, lo más interesante además es que las mismas empresas que generaron las plataformas dijeron no, pero ya el camino no es el agente virtual, no es el bot, ahora es Agentic. Y no ha transcurrido ni siquiera un año de poder implementar algo y ahora pareciera que hay que cambiar el rumbo. Bueno, y quién quita que este año no cambie un nuevo concepto. Creo que la inteligencia artificial ha evolucionado a pasos enormes. Pasamos de lo que eran los chatbots, donde era selecciona uno, selecciona dos. Luego pasamos a asistentes virtuales, donde tú preentrenabas las intenciones para que él pudiera reconocerlas. Y estamos entrando en el 2026, que es como la era agéntica, término que se tiene, porque justamente la gente ya no está conforme con un chat conversacional. Las personas quieren agentes especializados que resuelvan y ejecuten y en ese mismo momento logren ejecutar todo el proceso sin quizás esperar que me entienda, que no me entienda o que tenga algo que hablar con una persona. Inclusive usarlo para procesos complejos, porque en principio la idea de los bots era, bueno, por lo menos que resuelvan el 90% de las consultas comunes, frecuentes. Pero esa no fue la forma como realmente se manejaron, entonces no lograron ni una cosa ni la otra. Nosotros tuvimos unas experiencias geniales, experiencias donde queríamos implementar o ser el consultor recomendador, pero el proyecto no lo permitía, porque el líder del proyecto pensaba en el IBR y no nos dejó avanzar. Bueno, con respecto a esa experiencia, vuelvo un momento a los tres principales que comenté hace un rato. El factor técnico creo que fue uno de los principales motivos también, que es el tema de que los sistemas, cuando vas a implementar un asistente virtual, no está preparado realmente para conectarse al asistente virtual. Las APIs están obsoletas, tienes sistemas o aplicaciones que no tienen especificación, tienes bases de datos que tienen datos que no son los correctos, y cuando vas a implementar un asistente virtual resulta que en todo un proceso hay discordancia de datos y de información. Luego tenemos el factor
factor humano, que justamente muchas veces los mismos empleados o las empresas ven al asistente virtual como una amenaza, más que como un copiloto, y de alguna manera empieza como a sabotear, ya sea de manera indirecta o indirecta, la implementación de ese copiloto, de ese asistente virtual. La gran reflexión es, además de que había una carrera, el 2025 era, oye, la competencia sacó este bot, yo tengo que hacerlo. Incluso gente que no ha logrado implementarlo, pero entonces todo te lo derivan, vete a WhatsApp. Y ahí lo que hay detrás es gente escribiendo, simulando que son agentes virtuales, cosas que no es lo real. ¿Qué esperamos para el 2026? Nosotros estamos trabajando en cambiar el mindset de los clientes, nosotros tenemos una larga experiencia, tenemos 6, 7 años ya trabajando con inteligencia artificial, y la idea es incluso escoger a qué cliente realmente le vamos a implementar lo que tiene que ser, no cualquier cosa. Sí, yo creo que lo primordial este año, como tu asistente virtual o tu agente marca la diferencia, porque ciertamente ya llegamos al punto donde el tener un asistente virtual no te da nada extra. Todo el mundo tiene un asistente virtual, todos tienen un asistente que te da preguntas frecuentes, que te responde, pero realmente, ¿qué estás haciendo tú como empresa para que sea diferente? Y por eso es importante que los asistentes virtuales o los agentes estén alineados con tu marca, estén alineados con tu tono de cómo tú conversas con los clientes, tengan una cultura que también esté adaptada para el cliente y el cliente pueda recibirla, y adicional a eso, que realmente tenga un propósito clave, bien definido, y que pueda resolver lo que realmente el cliente necesita, no lo que yo lo implementé porque ahorita es tendencia, entonces vamos a tener un asistente virtual de preguntas frecuentes, pero cuando le escribe al asistente virtual te dice, bueno, si quieres información, escribe este correo. Entró ya murió ese asistente virtual. Tiene que realmente ser un agente de inteligencia artificial de acción. Finalmente ver un resultado tangible. No es un KPI de, oye, atendí tantos clientes. Realmente redujimos costos, mejoramos el proceso, atendimos mejor al cliente, y ahí es donde todavía no se ha logrado ese break-even o esa, wow, logré un proyecto exitoso. Entonces creo que hay mucho experimento todavía, hay mucho de trabajo. Va a haber algunos asistentes virtuales que van a morir, o si no murieron en el 2025, van a salir renovados, aumentados, demás. Pero nada, nosotros trabajando aquí en 17 países, adoptando la tecnología en diferentes plataformas, pero además asesorando a nuestros clientes en cuál es el mejor proceso. Y Exxon, que es el líder de todo ese proyecto de innovación gigante para muchos países, pues definitivamente está enfocado en este futuro de lo que es el uso de la IA para todos nuestros clientes. Gracias, Exxon. Gracias.